Bienvenido a esta nueva transmisión de Crossbridge Miami Spring en español. Estamos continuando con nuestro desarrollo en la carta a los romanos, que nos ha enseñado la necesidad de la justificación y cómo esta es solo posible en Cristo Jesús. Pero una mala comprensión de lo que es la justificación por gracia puede dar a luz dos actitudes equivocadas, las cuales Tertuliano, uno de los padres de la iglesia en el segundo siglo, comparó haciendo referencia a la crucifixión de Jesús en medio de dos ladrones. El no entender bien la justificación por gracia da a luz la actitud del legalismo moralista o del liberalismo permisivo. Así como Jesús estuvo entonces en medio de dos ladrones, estas dos actitudes, estos errores nos roban realmente disfrutar y comprender bien de lo que se trata el evangelio y lo que es la justificación. Acompáñame, porque en el capítulo número 6, en el cual vamos a entrar hoy, Pablo nos va a enseñar acerca de la santificación, de cómo crecer en la consagración como fruto de entender que estamos unidos de manera indivisible a Cristo. Hemos sido identificados con Él. Padre, oramos en esta mañana pidiendo tu dirección, tu sabiduría. Háblanos en tu palabra y permite que estas verdades de tu palabra nos cautiven y nos transformen y den gloria a ti. Por el poder de tu espíritu, llévanos a vivenciar estas hermosas verdades. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero pedirles que me acompañen en esta mañana en el capítulo número 6 de la carta a los romanos, que nos va a hablar acerca de la santificación, de la consagración. Y el título para este día hoy es La nueva vida en Cristo. Voy a leer los primeros 5 versículos. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Los cristianos que tienen la tendencia a ser legalistas, moralistas, consideran que al hablar de la justificación por gracia estamos promoviendo el pecado. En cambio, los que tienen la tendencia a ser liberales permisivos consideran que como la justificación es por gracia, entonces ellos no tienen por qué preocuparse de su manera de vivir. Pero justamente el inicio del capítulo 6 comienza diciéndonos cuál es esa actitud errada. Comienza dándole una respuesta a esa actitud errada y por eso Pablo hace la siguiente pregunta: ¿qué concluiremos?
¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Y su respuesta inicialmente es muy corta, pero es contundente. De ninguna manera. Casi que podemos sentir las emociones de Pablo. Y esto fue escrito con signos de admiración para darle mayor énfasis. Porque la admiración de Pablo nos muestra es que solamente se puede llegar a esta clase de conclusiones erradas del moralismo legalista o del liberalismo permisivo cuando no se ha entendido el mensaje del evangelio, cuando no se ha entendido la implicación de lo que es estar unido a Cristo. Por esta razón, en este mismo capítulo, Pablo escribió 3 veces en el verso 3, 6 y 9 la necesidad de saber lo que es estar unido a Cristo. Estas 3 veces que Pablo escribió van a ser mi guía. Estos van a ser mis puntos principales en este desarrollo. Y el primero de ellos es entonces saber que hemos muerto al pecado. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Todo creyente necesita saber que al haber recibido la justificación por gracia, necesita saber que está unido a Cristo de una manera indivisible. Esta es una noticia extraordinaria. Está unido a Cristo de tal manera que todo lo que es verdad respecto de Cristo ahora legalmente viene a ser verdad respecto de sí mismo. Pablo está usando la simbología del bautismo. Pablo está hablando acerca de la realidad espiritual acerca de la cual el bautismo apunta, hacia donde el bautismo mira. Fuimos unidos a Cristo. Y fuimos unidos en su muerte. Es más, el versículo 4 dice que fuimos sepultados con él. Todo lo que es verdad para él viene a ser verdad para nosotros. No sé si usted recuerda que la semana pasada se nos enseñó que teníamos una cabeza federal antes de Cristo en Adán. Y que todo lo que Adán malogró nos afectó a nosotros, porque estábamos siendo representados por él y en él. Pero la buena noticia es que ahora, mediante la unión en Cristo, estamos siendo representados por Cristo. Y todo lo que Cristo logró, todo lo que es verdad para él, ha comenzado a ser verdad para nosotros que hemos recibido la justificación por gracia. ¿Qué significa entonces que hemos muerto al pecado? No significa que el pecado no nos tienta, no nos seduce, no nos atrae. No significa que un cristiano ya no puede pecar, que está imposibilitado para eso. No significa que el pecado no sigue teniendo influencia en nuestros deseos y en nuestros apetitos, que el pecado ha desaparecido, que ya no está aquí en medio de nosotros. Pero significa entonces que ya no estamos bajo su reino, ya no estamos bajo su poder, bajo su autoridad. Necesariamente ya no tenemos que obedecerlo. Tenemos la posibilidad, la opción en el poder de Dios de resistirlo y no de seguir su consejo. Significa entonces que en nuestra nueva identidad en Cristo Jesús, en nuestra nueva representación, ya no somos pertenecientes a ese reino del pecado. Puedes recordar también que esta misma carta en Romanos 1, en los versículos 18 al 32, nos enseñó que estábamos unidos en nuestra representación anterior en Adán con el pecado y que era imposible desligarnos del pecado. Que el pecado gobernaba nuestros deseos. Muchas veces ni siquiera lo reconocíamos como pecaminoso, y cuando lo reconocíamos pecaminoso no teníamos la posibilidad de resistirlo. Pero ahora en Cristo Jesús el pecado no tiene el derecho de dominarnos, no tiene autoridad. Podemos resistirlo, podemos vivir la nueva vida. Colosenses 1:13 dice: Él, refiriéndose al Padre Celestial, nos libró del dominio de la autoridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo.
No pertenecemos más a este reino de la oscuridad, no pertenecemos más a este reino del pecado. El pastor Tim Keller utiliza la siguiente ilustración cuando nos habla de que si en un país un poder militar malvado tuviera el absoluto control y oprimiera a sus ciudadanos, les quitara todas las libertades. Pero si un nuevo poder militar llegara y libertara y hiciera que este poder malvado tuviera que retroceder y le quitara el poder y pudiera devolverle todas las libertades constitucionales a los ciudadanos, el dominio de la capital, la comunicación oficial, el ejercicio de la política, el poder, los derechos sociales, no implica entonces necesariamente que el ejército malvado desaparezca, porque algunos de sus soldados pudieran replegarse a las áreas más periféricas de ese país, pudieran esconderse en las montañas y de vez en cuando hacer incursiones y generar cierto caos, pero nunca más poder volver al dominio, al control del poder. De la misma manera, el pecado no ha desaparecido. Él sigue estando en medio de nosotros. Aún tiene un llamado para seducirnos, pero no tiene autoridad, no tiene poder para obligarnos a obedecerlo, porque ahora estamos en una nueva identificación en Cristo y podemos vivir una vida nueva. La unión que se nos ha dado con Cristo no solamente fue en su muerte, sino también en su resurrección, para que vivamos esa nueva vida. Va más allá de no obedecer al pecado. Fuimos identificados porque Jesús es nuestra cabeza federal, es nuestro representante. Por tanto, su resurrección es la certeza de nuestra futura resurrección y la seguridad de nuestro futuro. Ya en el presente nos está bendiciendo. La seguridad de ese futuro está enriqueciendo nuestro presente. La certeza de nuestra futura resurrección está orientando nuestro presente y nos está llevando a experimentar la nueva vida, el nuevo gobierno, la nueva fuerza que está ejerciendo autoridad sobre nosotros. En segundo lugar, con respecto a lo que necesitamos saber de esta unión con Cristo, Pablo escribió que debemos saber que nuestra vieja naturaleza fue crucificada. Versos 6 y 7. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Todo lo que éramos en Adán ya fue juzgado. Todo lo que éramos en Adán ya Dios trató con él en la cruz. Esa vieja naturaleza, esa identificación en Adán ya fue crucificada. Por lo tanto, ahora tenemos una nueva identidad. Estamos en Cristo. Cristo es quien nos representa. Saberlo y recordarlo permanentemente, dice el versículo 7, que le quita el poder al pecado en nuestra vida. Ahora, yo sé que hay situaciones traumáticas en el pasado en la vida de las personas, que aunque las personas no estén viviendo actualmente esa situación, interiormente pueden sentirse como si todavía estuvieran en el pasado. El estallido de algo, un estruendo muy fuerte, puede disparar mentalmente a un excombatiente y hacerle sentir que está en medio del campo de batalla donde sintió tanta ansiedad y tanta angustia en su alma. Puede desubicarlo, a pesar de que en la realidad se encuentre en la sala de su casa o en el centro comercial en medio de una total época de paz. Lo mismo nos ocurre entonces con el pecado. Tenemos esta dificultad porque el pecado y nuestra vieja naturaleza han creado hábitos con los cuales aún batallamos. El pecado no es nuestro amo, pero puede motivarnos a que lo obedezcamos.
Se dice que cuando Abraham Lincoln en 1863 firmó la Declaración de Emancipación para ponerle fin a la época de la esclavitud, a los esclavos más adultos les costó más dificultad dejar de sentirse como esclavos. Pero nuestra nueva identidad, la que tenemos en Cristo, también nos ha dado nuevas motivaciones. Y aunque el verdadero cristiano está luchando todavía contra el pecado, el verdadero cristiano también experimenta que le agrada obedecer a Dios. No solamente que no debe pecar, sino que comienza a anhelar no pecar. Porque por amor y gratitud se siente movido a caminar en esta nueva vida. Quien ha sido justificado le duele pecar. No se siente ya libre para pecar y desea vivir de acuerdo a su nueva identidad en Cristo Jesús. Quien ha sido justificado, querido amigo, también ha sido santificado. Si tú no estás experimentando que has sido llamado a ser santificado, posiblemente nunca has sido genuinamente justificado. Quien ha sido santificado entonces comienza a crecer en esta experiencia de consagración. Cuando un no creyente peca, está viviendo de acuerdo a su identidad. Pero cuando un creyente peca, está viviendo en dirección contraria a su identidad. Por tanto, es muy importante recordar permanentemente delante de Dios, en comunión con Él, quién somos en Cristo Jesús y cuál es nuestra nueva identidad, porque el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, ha sido ya crucificada. La segunda carta a los Corintios en el 5:17 dice: por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Otras versiones dicen es una nueva criatura, pero es mejor traducir es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Querido amigo, la gracia que nos justifica es la misma gracia que nos libera del dominio del pecado. En tercer y último lugar, con respecto al hecho de saber qué consiste nuestra identificación, nuestra unión con Cristo, Pablo escribió que debemos saber que la muerte no tiene dominio sobre Cristo, quien vive para Dios. Versículos 9 y 10. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Cristo nunca pecó. Sin embargo, él murió pagando el precio del rescate de su pueblo. Pero lo hizo de una sola vez y para siempre. Por lo tanto, es imposible que Cristo vuelva a morir. Es imposible que el pecado pudiera volver a tentar al Señor Jesús. Entonces la lógica de este texto es la siguiente: si verdaderamente tú moriste cuando Cristo murió en el pasado, entonces quiere decir que tenemos certeza de que vamos a vivir en el futuro con Él, porque estamos indivisiblemente unidos a Él. Lo que es cierto respecto de Cristo es cierto legalmente respecto de cada uno de nosotros que hemos recibido la justificación por gracia. Esta manera de pensar y de escribir de Pablo necesariamente nos lleva a una conclusión lógica. Una conclusión que se desprende de lo anterior, se desprende de nuestra unión que tenemos y que hemos recibido gratuitamente en Cristo. Nada de esto lo hemos hecho nosotros, todo lo hizo Dios. Dios nos unió, Dios nos santificó, Dios nos mató en Cristo Jesús, nos sepultó en Cristo Jesús y Dios nos resucitó en Cristo Jesús. La acción del verbo es una acción allí pasiva para el sujeto. El sujeto recibe la acción, no la produce él.
Pero entonces, ¿cuál es la conclusión lógica de la cual se desprende de este pasaje? Ya que sabemos que estamos muertos al pecado en Cristo, ya que sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada en Cristo y que la muerte no tiene dominio sobre Cristo y que Él vive solo para Dios, nosotros entonces debemos llegar a considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Dice el versículo 11: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Surge una pregunta cuando uno escucha esto: ¿por qué yo debo considerar algo que ya es verdad mediante mi unión en Cristo Jesús? Querido amigo, esto se trata de un privilegio, se trata de un derecho. Déjame ilustrarlo de la siguiente manera. Si tú tienes un seguro que ampara tu propiedad, tu casa, por ejemplo, contra rupturas en la plomería, y si ocurre un daño grande en tu casa que genera mucho malestar, genera un daño grande, si tú no acudes a tu derecho legal de reclamarle al seguro para que corra con los gastos de la reparación, no importa que tengas este derecho, si no ejerces tu derecho, entonces no va a pasar nada. No vas automáticamente a recibir la ayuda económica a la cual tienes derecho. De la misma manera, la palabra considerar es un término contable. Es un término en el cual nosotros debemos registrar como una verdad de que estamos muertos al pecado y nuestra vieja naturaleza crucificada, y que el pecado y la muerte no tienen ningún poder sobre Cristo. Esta palabra en el original griego por eso hace referencia al hecho de contar, contabilizar, registrar. Y en contabilidad nunca se registra un supuesto. Si alguien me debe un dinero y me promete pagarlo, nunca yo registro, por más que yo confíe en su palabra, yo no registro en el presente que ya me lo pagó. Registro que tengo una cuenta por cobrar. Solo colocaré cancelado en el momento en que efectivamente la deuda sea cancelada. Así que la Biblia me está diciendo: es verdad que ya no estás bajo el dominio, el poder, la autoridad del pecado. Ahora tienes la opción de obedecerle o no obedecerle. Pero entonces contabilízate, regístrate muerto, para que el pecado pierda el poder en tu vida y puedas disfrutar de tu nueva identificación y darle gloria a Dios en tu nueva identidad. Al igual que los esclavos, cuando fueron legalmente libres, pero todavía se sentían esclavos, de la misma manera, muchas veces puedes sentirte aún atado a tu antigua identidad en Adán. Pero independiente de tu experiencia, Dios en su palabra ha declarado que estamos unidos a Cristo indivisiblemente, que no estamos bajo el gobierno del pecado y que la vida que tenemos ahora solamente es para vivirla para Dios. Por lo tanto, debemos tomar acción y debemos, mediante la fe, contabilizar eso como un hecho. Los creyentes en ocasiones estamos más orientados y más preocupados por lo que no debemos hacer. No hago esto, no hago aquello. Pero lo que realmente nos define en nuestra nueva identidad es lo que sí hacemos. Y yo quisiera mostrártelo de una manera muy gráfica en los versículos 13, del 11 al 13. Que pudiéramos bosquejarlos de la siguiente manera: tienen una parte negativa y tienen una parte positiva. Una parte que nos dice lo que no debemos hacer y una parte que nos dice lo que debemos hacer. Y ese es considerarnos muertos al pecado. Los versículos 11 al 13 dicen, en primer lugar, que nos consideremos muertos al pecado, en la parte inicial del versículo 11. Pero también nos dice que nos consideremos vivos para Dios.
Luego el versículo 12 nos dice que no permitamos que el pecado reine en nuestro cuerpo, que no lo obedezcamos. Pero en la parte proactiva nos dice el versículo 13 que nos ofrezcamos a Dios, quien como aquellos que han vuelto de la muerte a la vida. En la parte negativa, el versículo 13 en su parte inicial nos dice que no ofrezcamos los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de injusticia. Pero en la parte positiva nos dice que nos presentemos todo lo que somos, no solamente en nuestra parte física, sino en nuestra actitud, en nuestros sentimientos, en todo, como instrumentos de justicia. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Qué gran verdad contiene el Evangelio. Qué buena noticia. Para concluir, quiero leer el versículo 14, el cual es muy diciente. Si nos consideramos muertos y si vivimos para Dios, el versículo 14 dice que el resultado será que el pecado no tendrá dominio. Así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Pero curiosamente dice, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando uno lee esto, uno creería que Pablo ha debido decir, así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo su gobierno. Pero él dice es porque ya no están bajo la ley. Lo que quiere decir es que si alguien insiste de una manera legalista, moralista, en buscar la justificación por medio de las obras, por el cumplimiento de la ley, eso equivale a estar bajo el dominio del pecado, porque es la gracia la que nos libera realmente del dominio del pecado. Es la justificación inmerecida la que me lleva a entender mi nueva identidad en Cristo Jesús. Y esta es la buena noticia, que cada uno de nosotros podemos crecer en consagración, en santificación, porque lo hemos recibido unidos a la verdad de Cristo Jesús. Acompáñame orando en esta mañana, pidiéndole a Dios que Él se glorifique y mediante su Espíritu haga verdad esto en nuestra vida. Padre, gracias por esta unión indivisible en Cristo Jesús. Gracias porque esta justificación también nos ha santificado. Y ahora podemos vivir mediante la seguridad de la resurrección. Podemos vivir hoy en el presente esta nueva vida. Te pedimos por el Espíritu Santo que nos hagas entender esta verdad y nos enseñes a aplicar tu palabra. Que atraigas a aquellos que aún no te conocen y que los traigas a los pies de Cristo Jesús para que sean libres de su antigua identidad en Adán y reciban por gracia la nueva identidad en Cristo Jesús. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Amén.